le decía, pensemos en un barrio y en una localidad del Gran Buenos Aires para tratar de entender como una suerte de laboratorio de lo que está haciendo Milei con los sectores populares. Y pensé y elegí Moreno, localidad del oeste del conurbano, no caprichosamente. Moreno tiene una gran periferia, digamos, hay un Moreno centro, el municipio, y después muchos barrios que incluso son todavía semi-rurales, con un gran componente popular. Es un municipio donde siempre gana el peronismo y hay mucha llegada de inmigrantes, tanto peruanos, paraguayos y de las provincias del norte, sobre todo, desde hace bastante tiempo, y una historia ligada a la dictadura, porque muchos de esos habitantes en esos barrios periféricos de Moreno fueron forzados a irse de las villas de Capital en la época del interventor Cacciatore, en la dictadura genocida. Y, por ejemplo, me traje algunos números. Pasó la ciudad de Buenos Aires, en el año 76 tenía 224.000 personas viviendo en villas, y en 1980, después de todo ese traslado de personas al conurbano, obviamente tenía que ver con el mundial también, porque no había que dar una imagen de una Argentina pobre, vivían en la capital, en las villas capital, solo 9.000 familias. O sea que un poco el crecimiento de estos barrios, ahora vamos a hablar de un barrio específicamente de Moreno, tienen que ver con ese proceso. Y Moreno, además, yo lo elegí como laboratorio para tratar, no vamos a extrapolar, digamos, lo que pasa en Moreno, necesariamente tiene que pasar en todos los barrios del conurbano, pero es un indicador. Y además Moreno, si ustedes leyeron, por ejemplo, el libro de Miguel Bonazo, El Palacio y la Calle, que cuenta la caída de la Rúa y hace una metáfora de, por un lado pasaban las intrigas palaciegas y la cosa más superestructural, y por otro lado lo que pasaba en el territorio. En Moreno siempre empiezan los saqueos, para ser brutal. En Moreno y en algunas partes de Rosario tiene una historia en 1989, final del gobierno de Alfonsín, entre Moreno y San Miguel en particular. Hay una serie de barrios donde, con una ruta que es la ruta 23, suele ser un escenario de, cuando hay un hartazgo social y la situación está llegando al límite, empiezan problemas. Después, también en el 2001, fue, por ejemplo, en ese momento intendente Mariano West, recuerdo, redireccionó una multitud que se había juntado frente a uno de los primeros hipermercados de esa época, que se llama El Chivo, o se llamaba El Chivo, en la zona de Trujuy, que es un barrio ahí de Moreno, para tratar de llegar hasta Plaza de Mayo. Eso ocurrió en la víspera de la caída de la Rúa. Cuando llegaron a San Miguel, que estaba Aldo Rico con la policía de esa zona, de esa departamental, no los quería dejar pasar, pero la idea era: queremos terminar con estas políticas económicas y no nos agregamos entre nosotros, vamos a manifestarnos a la Plaza de Mayo. Es lo que quiso hacer en ese momento intendente West. Bueno, así que Moreno tiene toda esta historia. Y ahora nos vamos a detener en un barrio en particular, en realidad una localidad y un barrio. De Moreno, la localidad, porque hay varias localidades del partido Moreno, que está más distante del centro y más cerca de José Cepaz, y una de las más pobres, se llama Cuartel Quinto, que queda sobre la ruta 24, que es para los que más o menos andan por ahí, en el noroeste del Gran Buenos Aires. Para ir desde Moreno a José Cepaz tenés que usar esa ruta, y hay un montón de barrios a la vera de esa ruta, y de hecho pasa que los colectivos en general, cuando traen a la gente de regreso de sus trabajos, los dejan sobre la ruta y tienen que caminar hacia sus casas. Bueno, dentro de Cuartel Quinto hay un barrio en particular que se llama Don Sancho, que tiene mucha organización popular. En Moreno además hay una intendenta que es del movimiento Evita y del peronismo, Mariel Fernández, y que ella misma en su historia de vida de alguna manera refleja la historia de Moreno, porque es una localidad además con mucha organización social en general. El partido de Moreno, hay una tradición histórica de mucha presencia de organizaciones populares, religiosas, comunitarias y por supuesto lo que ahora se llaman movimientos sociales. Bueno, en ese barrio Don Sancho hay un comedor, hay un centro comunitario que lleva el nombre, se llama Rodolfo Coronel. Rodolfo Coronel era un vecino de ahí que en el año 94 murió, y como legado dijo: quiero donar las tierras, este lote que tengo acá, para que se haga un emprendimiento para el barrio, y por eso existe este centro comunitario. Una de las cosas, hay mucho para decir de lo que está pasando en Don Sancho, Cuartel Quinto, Moreno. Una de las cosas que me impactó y me llevó a pensar en esta columna es una frase que me dijo Patricia Palacio. Patricia Palacio es educadora popular, Pato,
los que la tratan, la llaman así, y ella se encarga junto con otras personas de ese centro comunitario, Rodolfo Coronel, de hacer, allí en ese centro comunitario, reciben a niños y niñas, infancias y adolescentes de entre 1 y 18 años, les dan el desayuno, la merienda, depende, a contraturno de la escuela. Hay actividades pedagógicas, recreativas, formación en educación sexual integral acorde a la edad, actividades con los padres y toda una sensibilidad que tiene que ver con la ampliación de derechos, con lo que hemos estado viviendo en los años del kirchnerismo, con obviamente también Memoria, Verdad y Justicia, la reivindicación del avance de los juicios. Y sin embargo, este año cuando hicieron la primera reunión con las familias del barrio, la frase de Patricia, que ahora la vamos a escuchar, fue: hay ahora una tensión que antes no estaba. Hay una tensión que antes no estaba. ¿A qué se refería? Vamos a escucharla, a ver si ella lo dice y después seguimos. Por ejemplo, tenemos las primeras reuniones para arrancar el año, donde nos ponemos de acuerdo con algunas familias, con jóvenes, con educadores, ¿no? ¿Cómo va a ser la propuesta de este año? Y particularmente nos hemos dado cuenta de que hay una tensión que antes no estaba, que hasta que nos ponemos un poquito de acuerdo y hay una situación ahí que está latente y que está, por supuesto, vinculado a este discurso antipolítica, antiorganización social, antipiqueteros, que nos perjudica a nosotros también, digamos, porque si bien nosotras somos una organización que trabaja con infancia y todo, somos una organización que plantea política pública para las infancias, que plantea una transformación. Y eso es algo que vemos que es una cuestión que en esta época se marca un montón. Bueno, esa tensión hace que un trabajo que es muy hermoso, que es trabajar con niños, niñas, adolescentes, hacer actividades articuladas con otras instituciones de la localidad, como el ANSES, que además está siendo vaciado, porque el ANSES, que es la cabecera de las nuevas políticas sociales que se llevan adelante en el modelo kirchnerista de Estado presente, en Moreno tenía 3 unidades de atención integral: Moreno Centro, otro que se llama Trujuy, y la unidad de atención integral justo de Cuartel Quinto, que es el barrio más periférico, el más pobre, el que tiene más necesidades y donde más necesario era que estuviera descentralizada la atención de ANSES, fue ahora cerrado. En realidad echaron a un montón de gente y casi que no puede funcionar. Hace poco incluso hicieron una olla popular en la puerta. Pero lo que quería decir, esa tensión es el impacto de la narrativa libertaria en la vida cotidiana, sí, incluso del sector más pobre entre los pobres. Sí. Y está, marcando que el trabajo cotidiano, comprometido, muchas veces voluntario, de muchos hombres y mujeres y adolescentes también, que hacen cosas muy lindas por los demás, ahora incluye esta tensión, que antes no estaba, ¿no? ¿Qué está pasando en Don Sancho, este barrio de Cuartel Quinto de Moreno? Bueno, está pasando... Y pensaba en esta imagen, viste que escuchamos a los economistas decir que por las políticas económicas de Milei ahora se está secando de efectivo, digamos, la economía, hay una decisión expresa de que eso ocurra. Entonces los sectores medios altos para arriba con capacidad de ahorro y algunos canutos en dólares están saliendo a vender esos dólares. Bueno, lo que me contaba Patricia es, en nuestra realidad eso se refleja de otra manera. ¿Qué es lo que salís a vender? Los muebles. Claro. Entonces se está volviendo a ver un fenómeno que uno tiene más asociado al adicto, que está muy zarpado, disculpen la expresión, más callejera, con su sustancia y empieza a vender así tipo de contrabando, robándole cosas a la vieja, va haciendo la propia casa. Pero ahora es algo para comprar comida. Lo vimos, se llamó trueque, ¿te acordás? En la época sí, del trueque sacaban todo lo que tenían en la casa. Funcionó en ese 2001 a full, sí. Pero ahora lo que hay es lo venden, proliferaron mucho una suerte de ferias populares, algunas promovidas por el municipio, donde se vende por plata, sí, obviamente, una silla, mesas, etcétera. Después otra cosa que está pasando también,
tiene que ver con, por ejemplo, el crecimiento de la violencia, los robos en motito de los celulares de los trabajadores y trabajadoras cuando regresan de las casas. Por otro lado, paradójicamente, contra la narrativa libertaria que habla de no utilizar el espacio público y cortar el tránsito, el derecho a la libre circulación absolutamente prioritario, hay una tradición en los sectores populares de los últimos años que por cualquier cosa se corta la calle. Aunque suene como una crítica, lo que estoy diciendo es efectivamente así, es un mecanismo de visibilización que las organizaciones populares hacen cortes mucho más organizados, masivos, nutridos, preparados, conversados con la policía del lugar, etcétera, pero una familia sufrió un accidente de tránsito, el auto se fue y el pariente de ellos quedó medio malherido y cortan la calle, hay un caso de abuso, cortan la calle, y empiezan a aparecer pibes de barrios quizás no tan inmediatamente cercanos al corte, pero que aprovechan para pedir peaje a los autos que tienen que agarrar por las calles aledañas. Entonces, un caldo de cultivo de violencia intra sectores populares muy complejo, que yo creo que no es inocente, porque obviamente que no es inocente, porque hay una decisión de producirlo y porque está acompañado del desmantelamiento de la presencia del Estado en muchos de estos territorios. Así que bueno, quería contarles esta historia y seguramente tendremos mucho más para seguir profundizando porque vamos a en algún momento charlar, seguramente vos quizás María ya lo hiciste con la intendenta, que es una dirigente interesante del peronismo. Claro. Interesante escucharla, sí. Por supuesto, y bueno, hay que estar con un ojo, se me vio una frase de un religioso tercermundista que era Angelelli, que decía con un ojo, él hablaba como era religioso en el Evangelio y un ojo en el pueblo, hay que estar, a veces me parece, poner el ojo también en lo que está pasando en el tercer y segundo cordón del conurbano para entender también los tiempos históricos, los tiempos políticos y los tiempos de organización de la resistencia. Martín, un gusto, como siempre. Gracias a ustedes. Martín Piqué, aquí en la 530. Estamos hasta las 14. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizá la tenga en algún lugar que tendremos que alcanzar. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. No es posible, es imposible aguantar. El otro día me quisieron matar, la ametralladora, pa, 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 pa. Yo solo quiero escapar de toda tu locura intelectual. No creo que nunca. Está Claudia Puyó, grosa, una diosa del rock nacional. ¿A dónde está la libertad? Se pregunta. Hemos pasado tan mal. ¿A dónde está la libertad? Se preguntan. ¿Sabés quiénes? Los que estaban mirando el canal Diputados TV. Uy, lo vi. Censura. Así se llama esto que vamos a compartir ahora. Sago dice, yo actué conforme a las directivas del presidente. Él dice que el acuerdo del diálogo de es la el sábado. Nación. Es el sábado. Exactamente. Entonces fue con ese mandato a la Comisión de Justicia, pero desobedeció al presidente de la Cámara de Diputados que... bueno, acá me están diciendo que no se puede hablar de la Comisión de Juicio Político, pero vos, bueno, ya estamos, vamos a terminar claro, de ya estamos, hablarlo, claro, porque dale. en definitiva Sí, lo que ha sí, sucedido es sí. que Sago indudablemente llevó ese mandato a la comisión y lo desautorizaron. Qué difícil, ¿no? Yo pensaba que difícil cómo piloteas ese afrontás momento. eso al aire, Y lo dijo al aire. Bien. Y muy valiente que se animó a cerrar. Laura Serra. Muy valiente Laura que se animó a cerrar lo que estaba diciendo y lo que tenía que decir. Así lo están. Ustedes saben que el boicot lo hemos contado al canal de diputados. Es amplio porque dejaron de hacer algunos programas, transmisiones, etcétera. Bueno, en este momento les pedían, como tenían la interna explotada, iban a abarcar todo lo que tiene que ver con la Comisión de Juicio Político, que ahí fue donde explotó.
bueno, mientras hablaba en vivo le decían, no, de esto no hablas. Incluso acordate que el propio Martín Menem pidió que se cortase la transmisión de la comisión en donde se armó todo esta interna feroz. Esa foto que me mostraste recién con los tuiteros, le iba a decir los pibes tuiteros, que sonaba lindo el título, con los pajarones. Chanta, estos. tuiteros. Chanta, tuiteros. Pajarones. Si lo meto a Dorni ahí en el medio, Sí, el rey, va re el bien rey, o no. En el país de los ciegos, el tuerto con es el rey, atuendo dicen. de la mañana y con este discurso, mira. Es que es un tema largo porque no se siguen existiendo subsidios, pero ya te digo, me parece que es un tema aburrido y muy extenso para en un día que además estoy con falta del sueño que los médicos sugieren, tener esa discusión en esta conferencia. De todas maneras, es muy buena tu pregunta. ¿Qué nos importa? ¿Qué me importa? nos importa? Hoy se ¿Cuánto tomó el día. dormiste? Hoy se tomó el día, Dorni. Pero a Dorni, de todas maneras, debería decirle a su presidente Sí. que los médicos dicen que no puede no dormir. Bien. Porque no duerme. Pedite Se el la día, pasa vieja. tuiteando Sí. también, ¿no? O sea, se ve que hay un problemita ahí. O capaz que duerme de día y tuitea de noche. No sabemos bien. Bueno, ¿qué hemos hecho para